¿Qué onda, Rosita? ¿Cómo andan? Oigan, pues yo bien contento aquí siguiendo la visita de la UAN, de la Universidad de Antonio Narro, y estoy en el departamento de parasitología haciendo una visita bastante interesante, algo para muchos asquerosón, pero bastante chidillo. Y estoy con el ingeniero Jacqueline Flores, soy ingeniero agrónomo parasitólogo. Luego Agustín. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Hernández Juárez, soy profesor e investigador del Departamento de Parasitología y yo estoy en el área de entomología, que no es otra cosa que el estudio de los insectos. ¿Qué tal, Rafa? Les saluda José Ontiveros, soy estudiante de doctorado, bienvenidos. Bueno, y como ya se dieron cuenta, pues vamos a hablar de insectos y cosas parecidas, ¿sí? Vamos para adentro. Y Agustín, ¿por qué hacer investigación sobre insectos? ¿Para qué? ¿O a poco no nos van a cachar porque están bonitos? No, definitivamente no. Bueno, el estudio de los insectos es muy importante. Hay muchas características que tienen los insectos. Primero que nada, pues la diversidad. Estamos hablando de que hay una gran diversidad de animales y el 80% de todos los animales son insectos, para empezar. Pues hay una gran diversidad. Entonces la clase de insectos es la más abundante. Desde ahí es importante estudiar. Pero otra de las características que tienen para nosotros como agrónomos, particularmente aquí en parasitología, aquí en la Narro, pues es el estudio de los insectos plaga. Los insectos plagas son aquellos que compiten con nuestros cultivos y obviamente por nuestros cultivos es el alimento. Entonces nosotros los estudiamos, los conservamos, los preservamos, nos aprendemos sus características, determinamos cuáles son las especies para poder nosotros saber qué es lo que vamos a controlar. Entonces ese es uno de los principales objetivos que tiene un insectario, conservarlos, preservarlos para darlos a conocer. Y esa es una de las áreas que tiene esta universidad. Pero bueno, no solo se utilizan para las plagas, sino hay otro tipo de impactos que tienen los insectos, ¿no? Definitivamente, obviamente las plagas es de lo más importante. No solo atacan a los cultivos, también nos atacan a nosotros, a la salud humana. Hay insectos que son vectores de enfermedades, a los humanos, a las especies animales, compartimos características también con ellos, entonces también nos atacan. Pero no todo es malo, también hay insectos que son benéficos. En la agricultura, por ejemplo, hay insectos que nosotros los llamamos parasitoides, que son aquellos que parasitan a los insectos que son plaga. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos control biológico. También hay insectos que le llamamos depredadores, que son los que se alimentan de otros insectos. Ambos grupos a nosotros nos interesan mucho, los estudiamos bastante. Además también hay algunos que, aunque a muchos no les gusta, pero también sirven para la alimentación, como las hormigas, las chinches, las cucarachas, también. Entonces hay un montón de insectos muy importantes. Se dice en la literatura que arriba del 20-25% de proteína, un poquito más que la carne bovina. Entonces son muy importantes. Claro, la entomofagia pues no es para todos. No a cualquiera le gusta consumir insectos. Eso nos encargamos nosotros, de hacerlos, de prepararlos para que ustedes se den cuenta que están comiendo algo medio raro pero nutritivo. Eso nos encargamos los ingenieros de alimentos. Lo importante es no saber lo que estamos comiendo. Sí, tiene mucho que ver, parece que no, pero tiene mucho que ver. La verdad, el desconocimiento y el miedo a lo que comemos, si sabemos qué es, no lo consumimos. En los insectos pasa igual. Muchas veces consumimos en el sur del país, tenemos una gran gastronomía. Chiapas, por ejemplo, las hormigas. En la época de lluvias, justamente en esta temporada, se consumen mucho, hasta en una salsita o en un sartén, un comalito, en el taco y va para adentro. Son las famosas chicatanas del sur del estado de Chiapas. Y ahorita, en España están muy asustados ahorita porque están autorizando el consumo de proteína a base de insectos. Pues acá en México, te das cuenta que tenemos una gran diversidad, somos de los países más megadiversos en el planeta en cuanto a flora y fauna. Entonces en insectos tenemos una gran diversidad, pero desafortunadamente no los aprovechamos. El estudio de la entomofagia es poca en la mayoría de las universidades. Aquí no hemos desarrollado muchas áreas, por el área de la agronomía principalmente, pero sabemos la importancia que tienen los insectos y la entomofagia pues es una de ellas. Y pues sí, algunos sí les hemos metido un poquito a los insectos porque pues hay que probar de todo, la verdad, pero sí están muy ricos además. Sí, saben apoyo. Si vamos para allá para el sur, en el norte comemos pocos insectos, muchos chapulines yo creo, pero si van por allá para el sur, probablemente ese tipo de diversidad gastronómica pues, interesante, y aparte también es parte de nuestra cultura. Claro que sí, pues si nos vamos a Oaxaca, los famosos chapulines, las chicatanas o hormigas en el caso de Chiapas, en el estado de Morelos las chinches, entonces el gusano del agave, un mezcalito, entonces ahí están y realmente están en nuestra gastronomía desde que empezamos a domesticar la agricultura, desde que el hombre se hizo hombre.
en base a la agricultura. Empezamos a tener insectos y aprendimos de ellos. Si nos vamos a los códices mayas, a los náhuatl, a los que encontramos glifos con forma de insectos. Nuestros antepasados ya sabían de ellos. Sí, lo que pasa es que llegaron con otra cultura y empezaron ahí a cambiar nuestras tradiciones. Pero sí, es común, no le tengan miedo, prueben experiencias diferentes y hasta para tener la anécdota, pruébenlos. Definitivamente. Hasta en las telas los vemos. La famosa cochinilla del nopal es una plaga muy importante. Sin embargo, pues el término plaga es relativo. ¿Por qué? Porque para muchos es muy importante el bicho desde el punto de vista comercial. Se saca un colorante, el rojo carmín, que está bastante demandado en el mercado. Aunque es un poquito caro, pero es bastante demandado porque se usa en la industria cosmética, en la industria alimenticia y no hay ningún problema porque es natural. Sí, luego la gente confunde. Hay algunas publicaciones sobre eso ahí en mi canal, pero sí, se utiliza, por ejemplo, para los alimentos, se utiliza en el yogur de fresa, se le pone ese tipo de colorante. Exacto. Algunas paletas también lo utilizan. Entonces es algo, la gente luego piensa que por llevar algún pigmento rojo así llamativo es artificial y que les va a hacer daño. No, pues es simplemente... Es natural y pues es un insecto. Cochinilla. Entonces, pues no todos los insectos son malos. Afortunadamente se dice que menos del 1% de la diversidad de insectos son de importancia como plagas o dañinos a la salud humana o animal o agrícola. Es poquito. Es poquito. José, Agustín ya nos platicó un poquito sobre que, bueno, hay que controlar un poquito la población de insectos, ¿no? Porque pueden llegar a afectar ahí nuestros cultivos, alimentos, echar a perder cosechas que pues ya tienen hasta... pues sí, algo... Luego sale. Hay pérdidas económicas y si no las cuidamos puede haber también pérdidas, ¿cómo se llama? En cuanto a la generación de carbono y todo eso. Así es. Sí, Rafa, como comentas, una de las razones importantes de este tipo de laboratorios de referencia de insectos es la correcta identificación. Identificación en el sentido de poder establecer los controles muy puntuales, muy específicos para las plagas. Por ejemplo, tenemos diferentes plagas muy parecidas, entonces la función del laboratorio es parte de eso, ¿no? Es identificar para posteriormente identificar su comportamiento y su biología y en función a eso poder generar estrategias de manejo y de control. Ese es el esquema general. O sea, para utilizar exactamente lo que se necesita para controlar. Para poder controlar, sí. Bueno, de este lado tenemos diferentes grupos, igual como en todo laboratorio, y cada uno de ellos tiene funciones muy específicas. Algunos son polinizadores, otros se comen a las plagas, otros las parasitan, les ponen un huevecillo dentro de las mismas. Entonces el poder identificar todo el sistema de insectos que hay en el cultivo te ayuda mucho a determinar diferentes características de manejo y de control. Esto en la práctica nos lleva a establecer estrategias de control tanto biológico, biorracional y finalmente el control químico. Oye, sí, porque generalmente uno escucha control y luego como está uno acostumbrado a la ciudad, te imaginas insecticidas, ¿no? El aigón y todo eso. Pero yo me acuerdo por ahí de una empresa que se llama... Bueno, vamos a meter. La Huerta se llama, hace frutas y verduras congeladas. Así es. Ellos tienen control biológico y lo hacen con catalinas. Así es. Entonces es importante conocer las poblaciones. Sí. Una de las ventajas importantes de los insectos es conocer las poblaciones precisamente para, en función a las densidades que llamamos, es el número de cantidad de plaga que hay en los cultivos, podemos establecer los controles. Por ejemplo, programas de control biológico se pueden establecer y empatarse con otro tipo de programas. Por ejemplo, muchos en casa muelen chiles, ajos, repelentes y lo aplican a las plantas. Ese es otro tipo de control o de manejo que podemos aplicar y que es más amigable con este grupo de insectos benéficos que te menciono, que sumados pueden establecer niveles de control de la plaga bastante considerables. Ya estamos en el área de prácticas, ¿no? Es el laboratorio. Como el laboratorio. De prácticas. Y pues ahora sí nos van a enseñar a detalle algunos de los insectos que tienen por aquí en la conexión, ¿no? Claro que sí. ¿Empezamos por dónde? ¿Por acá? Claro, por aquí. Den cambio la cámara para que vean así los detallitos. Vamos para allá. Primero que nada, bueno, cabe mencionar que los insectos pues tienen diferentes tamaños. A pesar de que hay una gran cantidad de insectos, les comentaba hace un momento, pues que el 80% del reino animal se compone de la clase insecto. Sin embargo, la mayor diversidad de insectos
son de tamaños muy pequeños. Estamos hablando de milímetros. Entonces, para poder nosotros observarlos, requerimos un equipo que es pues, un microscopio, ¿verdad? Como un microscopio compuesto, donde por hace un rato ya se les dijo que se deben de montar para conservar. Otro tipo de montaje es esto que estamos viendo aquí. Este es un montaje permanente. Es un porta y un cubre objetos, ¿verdad? Y aquí podemos nosotros montar insectos muy pequeños, tal vez a simple vista la cámara no los percibe, sin embargo en el microscopio sí lo podemos observar, que es lo que estamos viendo aquí, pues es una pequeña avispita de milímetros, ¿verdad? Muy padre. Lo que rato el compañero José decía, aquellos que ponen huevecillos sobre otro, que le llamamos parasitoides, es uno de estos. Esta es una pequeña avispa que utilizamos como control biológico, que son benéficos para nosotros los productores, para los agrónomos, para controlar plagas. Y una de las maneras de estudiarlas es justamente observarlas a través del microscopio para identificar sus características, determinar cuáles son cada una de ellas y poder llegar pues, a reconocer la especie. Entonces, esta es una manera. Otra manera de conservar, preservar y poder observar son las montas en lo que nosotros llamamos aguja entomológica, lo que podemos ver aquí. Y aquí lo que hacemos es montar a los insectos de mayor tamaño. Pues sabemos que en la laminilla pues no se van a poder montar de esa manera, entonces lo estamos montando en porta y cubre objetos. Aquí podemos ver algunas especies que incluso ya están identificadas. Estas son mariposas de nuestro país. Todo el material que tenemos aquí es mexicano. Tenemos la fortuna de contar con estudiantes de todo el país y pues a través de ellos nos llegan mariposas y otros insectos que son de todo el país. Son, digamos, mariposas pues netamente mexicanas. Y entre las que podemos observar alguna muy conocida, la famosa mariposa monarca, la que podemos ver aquí. Es la mariposa que migra de Canadá a México y de México a Canadá de regreso. Próximamente, en el mes de octubre, la podemos ver por aquí, por lo que es Saltillo y recorriendo el país. Sí, cuando pasa uno por la carretera dice ahí, ruta de las mariposas. Exactamente, entonces esta es la mariposa que llega. Chido. Y bueno, pues aquí también la tenemos para fines de estudio, la verdad. Desafortunadamente, pues tuvimos que sacrificar algunas, ¿verdad? Pues, pero es para conservación y es parte de... Exactamente, entonces es otra manera de poder montar. Y aquellos de llave. Vamos a ver esta parte. Aquí tenemos otra colección que tiene una mayor diversidad de montajes. Además de las montas permanentes en laminilla, también montado en aguja entomológica, también se pueden preservar en alcohol. En estos tubos que tenemos aquí, tubos de ensayo, se pueden preservar insectos también. Aquí podemos preservar inmaduros, que son las fases juveniles de los insectos, y los que se ven montados en una aguja pues son adultos, ¿verdad? Entonces estas son tres de las maneras más comunes en las que se pueden montar los insectos. Las cucarachas. Una pequeña cucaracha, hay cucarachas muy grandes, hay insectos muy pequeños pero también insectos muy grandes. El récord me parece que es un insecto palo que ahorita podemos ver por allá, el récord del insecto más grande, no lo tenemos aquí, pero ese es el insecto que tiene el récord más grande, por ahí de los 45 centímetros. ¿Y este de aquí es? Este es un chapulín, le llaman esperanza comúnmente, es un regionalismo, pero es un tipo de chapulín, un tipo de saltamontes dentro de ese grupo, además de los que están abajo. Es muy común que le llaman esperanza. Qué chido, está muy chido. Y podemos ver diferentes insectos, podemos ver cucarachas, saltamontes, mariposas, escarabajos, caballitos del diablo, libélulas, no es lo mismo, pues se parecen pero no es lo mismo, ¿verdad? Y algunas abejas, abejorros, avispas y algunas moscas por aquí podemos ver. Entonces tenemos una gran diversidad de insectos. Allá sí es como por partes, es que se ve por acá atrás. Exactamente. Qué observador, ¿verdad? Una de las partes esenciales pues, es conocer cómo se compone un insecto. Entonces, dentro del área de la entomología tenemos que hacer la disección de cada una de sus partes y obviamente reconocer cada una de ellas. Por eso es que este es un escarabajo, está disectado y bueno, aquí se le colocó los nombres correctos de cada una de las partes. Esto es parte del estudio de la fisiología, anatomía y fisiología de los insectos. Podemos ver todo lo externo. Esto es un exoesqueleto. A diferencia de nosotros los vertebrados, los invertebrados, como los insectos, pues tienen un exoesqueleto. Lo que estamos viendo, pues es el esqueleto realmente. Todo el interior se degrada, a diferencia de nosotros los vertebrados, que se nos degrada el exterior. Y pues bueno, ellos sí se ven bonitos, ¿verdad? Muy bien. Y pues podemos continuar, podemos seguir observando una gran variedad de insectos. Aquí tenemos, bueno, este es un ciclo de vida, se comentaba
Perdón. Este es un ciclo de vida. Bueno, otro de los estudios que tenemos que hacer es reconocer las etapas por las cuales tiene que pasar un insecto, desde la etapa de huevo, los inmaduros, dependiendo del tipo de insecto, y al estado de adulto. Tenemos que conocer cuáles son las etapas, cuánto tiempo tarda en llegar una a otra y cuántas etapas tiene en el proceso. Entonces, los ciclos de vida, los ciclos biológicos de los insectos pues son muy importantes. Generalmente las etapas inmaduras son las que nos hacen daño. En este caso es una mantis. La mantis es un insecto que se alimenta de otros, entonces pues no es dañino para los cultivos, sino todo lo contrario. Es el mejor depredador terrestre, según la literatura, y el mejor depredador aéreo son las libélulas, dentro de la clase insecta, ¿verdad? O hexápoda. Aquí podemos ver una libélula. Y bueno, aquí vemos otra variedad de insectos, desde mariposas, escarabajos, insectos palo, que son estos dos. Que mencionabas hace un momento, ¿verdad? Exactamente, estos son pequeños, pero hay mucho más grandes. De hecho, es enorme. y hay más grandes. Qué padre. Entonces, tienen una característica los insectos palo, que pueden regenerar sus patas, principalmente sus articulaciones. Si se les cae una patita, la pueden regenerar completamente. Eso no me la sabía. Es una característica que tienen los insectos palo. Qué chido. La verdad sí, muy interesante. Y bueno, igual que la caja anterior, pues todos los insectos son de México. Todo lo que tenemos aquí es insectos de México, de diferentes partes. La mayor parte son del centro sur del país, que es donde hay mayor diversidad de flora y por lo tanto también hay mayor diversidad de lo que es fauna, y entre ellos pues la clase insecto, que es muy abundante, la verdad. Bueno, de nueva cuenta tenemos otra colección un poquito distinta. Las colecciones, pues el patrón de las colecciones es el interés de cada uno, cómo uno lo quiere montar, el orden que le quiere dar, el tipo de colección. Estas son académicas, tienen un patrón, ¿verdad? Y pues podemos saber aquí cómo están etiquetadas debidamente cada uno de los insectos. Hace un rato la compañera Jackie decía, es muy importante saber de dónde vienen. Eso es muy importante a la hora de la identificación, saber de dónde es el insecto. Sí. Podemos encontrar una especie nueva, no identificada, pues no identificada. Sin embargo, si no sabemos de dónde es, pues no podemos nosotros ni siquiera pues usarla, registrarla, porque no podemos darle el origen y la distribución que tiene. Entonces, bien importante el etiquetado, el lugar, principalmente de dónde se obtuvo. Si se puede con GPS, pues sería perfecto. El hospedero, que es el lugar, la planta, la tierra, el suelo, el lugar donde se encontró exactamente. Incluso se pueden encontrar insectos en otros animales. Sí, pues, entonces también son bien importantes decir de dónde lo encontré. Y así pues podemos ver una gran cantidad de insectos. Tenemos aquí mariposas y palomillas de México. Muy interesante también, las palomillas y las mariposas tienen muchas cualidades muy interesantes, pero las mariposas son diurnas y las palomillas o polillas, que en el centro sur del continente le llaman así, son nocturnas. Entonces aquí podemos ver también que las mariposas tienen colores más llamativos, como la amarilla, las amarillas y estas de color un poquito más claro. Y las palomillas tienen generalmente colores un poquito más opacos, como podemos ver estas que están en forma de V. Pero ambas son muy bonitas, muy interesantes. Sí, son muy padres, la verdad. muy bonitas. Y bueno, pues las mariposas, como las abejas, como muchos escarabajos, el hecho de que pecoreen se encuentren entre las plantas con flores, pues también nos ayudan a la polinización. No son los mejores polinizadores, generalmente son las abejas, pero también sirven para ese cometido, para ese objetivo. Entonces, por eso es que es importante conservarlas. Digo, nosotros para fines de estudio las tenemos que tener de esta manera, pero siempre es importante conservarlos también. Oye, una vez me dijeron para la gente que, pues que mucha gente, o es casi todos, ¿no? Como que menospreciamos mucho las moscas, pero dicen que también sirven para polinizar, ¿verdad? Hay algunas moscas, de hecho hay una que se llama mosca abeja, justamente. Se camuflaje, o su camuflaje es parecido a las abejas, entonces también tiene esa función. También el hecho de llevar polen de una flor a otra ya lo hace un polinizador. Claro, sigo pensando que los mejores pues son las abejas. Aquí tenemos esta caja que es de exhibición también, como lo comentaba también el doctor Agustín, son escarabajos de México, todo llega a través de los alumnos. Estos son un escarabajo que es de la familia Cerambicidae, todos, bueno, prácticamente estos de las antenas largas son de Cerambicidae y tienen, se le llama por nombre común un escarabajo arlequín.
Prácticamente estas cajas entomológicas son para exhibición porque son insectos que no muy común se ven o que son muy llamativos, colores muy llamativos. Hasta el tamaño está bien grande. El tamaño está muy grande. Muy chidos. De hecho hay muchos insectos. ¿Me puedes levantar un poquito para...? Sí. ¿Sí se puede, Iván? ¿Hay muchos insectos aquí, perdón? Hay muchos insectos que son demasiado grandes, como el escarabajo rinoceronte. Ese tiene un cuerno que prácticamente es muy largo su ciclo, pero tienen muy gran tamaño. Muy bien. Esta, por otra parte, es una colección que los alumnos hacen, que es cuestión de las partes de todos los insectos, por ejemplo las alas, tenemos aparatos bucales, tenemos antenas y tipos de patas. Este es su primer trabajo en quinto semestre, porque empiezan a conocer todos los tipos todas las partes externas de ellos, empiezan a conocerlas. También tienen que entregar un ciclo de vida en donde se conforma desde huevecillo hasta adulto. Lo tienen que conseguir ellos y prácticamente pues es en todo el semestre. Sí, me imagino. Entonces va desde huevecillo, unos se conforman por larvas y otros por ninfas, pupa y adulto. Entonces es prácticamente lo que van entregando, como es este ciclo de vida de mantis. Aquí vamos empezando con lo que es su oteca, después las ninfas y el adulto. Bueno, la oteca es como, lo conozco más como si fuera un caparazoncito o algo duro en donde va dentro todos los huevecillos que han puesto ellas. Entonces eso se pueden colocar en lugares húmedos, en lo que es tuberías o alguna pared que tenga mucha humedad y mucho calorcito, es donde las colocan y esas se van desarrollando. Cuando salen se abre un pequeño hueco y ahí ellas empiezan a salir. También tenemos una colección de artrópodos no insectos, en lo que tenemos aquí los vinagrillos, tenemos ciempiés, tenemos crustáceos y también tenemos lo que son las cochinillas. Estos los caracterizamos que no son insectos porque se conforman más de 8 patas, o bien la diferencia es que los insectos tienen 3 pares de patas y ellos 4 pares de patas. También es preferible darlos a conocer para que entendamos las diferencias entre ellos y no hay que confundirlos. Ahorita que entré al laboratorio me llamó la atención esos conitos. ¿Qué es? Bueno, Rafa, estos dentro de las diferentes técnicas de colecta de insectos, las diferentes colectas van en función a los hábitos de los mismos, ¿no? Hay insectos asociados a suelo, hay voladores que se pueden colectar mediante redes, que es lo más común, como lo que hace Bob Esponja con las mariposas. Y este tipo de métodos son métodos de colecta para insectos asociados a suelo o hojarasca. Bueno, lo que vemos aquí son muestras de hojarasca. Esta técnica se llama embudo de Berlés, perdón. Es una técnica en la cual colocamos una cantidad de hojarasca y se coloca en la parte superior. Entonces colocamos una fuente de iluminación y por calor los insectos tienden a moverse hacia la parte inferior. Entonces aquí los colectamos con alcohol o con algún otro solvente que nos permita la conservación del mismo. Entonces este tipo de técnicas es básicamente para insectos asociados o artrópodos asociados a suelo. Me imagino que a veces ni siquiera sabes que capturaste algo, ¿no? O sea, es correcto, tienden a ser muy pequeños. El suelo, por naturaleza, hay una cantidad muy diversa de insectos asociados. Muchos están en diferentes cadenas tróficas, están descomponiendo materia orgánica, por ejemplo los vegetales, cuando se hacen compostas ellos están ahí. Entonces son tan diminutos que a veces no logramos identificarlos a simple vista, pero por ese tipo de técnicas los colocamos aquí, caen, y con el microscopio nos apoyamos para el tema de identificación. Qué chido. Así es. Entonces el embudo de Berlés es una técnica muy utilizada para la extracción de insectos o artrópodos asociados a muestras de suelo. Es un conito que se ve y tiene varios principios. El principio básico es el calor,
para que corran del mismo. Los insectos tienden a calentarse con la temperatura exterior, pero al ser muy fuerte entonces tienden a moverse, entonces por gravedad y por ese principio se colecta. Entonces es una de las técnicas sumada a la red y otras técnicas, por ejemplo, de colocar vasos a nivel de suelo. Hay diferentes, pero es básicamente para eso. Pues muy chidilla la visita, muchas gracias por la invitación. Bastante interesante. No le tengan miedo a los insectos, ya vimos que son nuestros camaradas, ¿no? Sí. Definitivamente, muchas gracias a todos los que nos ven. Y bueno, ya aprendimos un poquito más de lo que son los insectos, ya vimos algo de que no todos son malos, también son alimenticios, vimos algunas de sus características. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Y pues nos despedimos. Saludillos. Muchas Rafa, gracias. gracias.